Eso es lo que vamos a ver ahorita. El día de hoy va a ser un poquito más de historia. Estoy un poquito más nervioso porque saben que no sé, se me dificulta un poco hablar acerca de historia, aún más que hablar en público. Pero el Señor es el que nos permite hablar de todo esto, que conozcamos. Porque si no conociéramos esto, podríamos llegar a pensar que nosotros somos los primeros cristianos que existen y que posiblemente nuestras ideas sean muy diferentes, o decir que apenas estamos luchando o debatiendo con estos tipos de cosas que están ahorita, o que Dios simplemente nos puede seguir mostrando lo que de Él dice en las Escrituras y hacerlo un poco de lado, que Señor no cumple su palabra, porque podría llegarse a decir eso, porque el Señor, cuando yo veo la historia, puedo llegar a comprender la promesa que Dios hizo en Mateo capítulo 28, que Él estaría con nosotros cuando hasta el fin del mundo, ¿cierto? Y vemos cómo esto no solamente fue para los apóstoles, sino aún trascendió en la historia. Y vemos que su palabra no ha sido hurtada, ni no ha sido impedida, ha sido reducida tal vez en cierta proporción en algunos años. Pero yo puedo ver cómo la promesa del Señor continúa aún a nuestros días, y aún cuando leemos la historia, cómo realmente el Señor ha permanecido con aquellos fieles creyentes. Y bueno, vamos a ver este punto. Por estas razones, es algo de historia, entonces voy a hablar nada más lo que dice anteriormente, porque por estas razones significa que hay algo más atrás que debemos recordar para este punto. Y recordemos que el punto anterior dice que el apóstol Pedro ha aclarado que la interpretación de las Sagradas Escrituras no puede quedar al árbitro de cada cual. Por eso no se aceptan todas las interpretaciones, y lo que se acepta o las que se reconocen solamente es la interpretación ortodoxa y original de las Escrituras. Eso es lo que dice el punto anterior en resumidas palabras. Vamos a orar. Perdón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tus bendiciones, porque nos permites estar aquí reunidos una vez más y podemos ver cómo tenemos esta libertad de culto, Señor, de reuniones. Y Señor, con agradecidos estamos, Señor, porque no estamos siendo perseguidos, Señor, no estamos siendo impedidos como algunos podrían estar hoy en alguna otra parte de la tierra, Señor. Pero aún oramos por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú abras mis labios, Señor, para declarar tu palabra, declarar tu soberanía, Señor, a través de esta historia, Señor, a través de estas confesiones, Señor. Y que podamos mirar que aún cómo debemos interpretar todo esto a la luz de las Escrituras, de tus palabras, Señor. Y gracias infinitamente en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar a leer esto. Ahorita vamos a entrar, si ya vieron sus hojitas, vemos que el desarrollo es los padres de la iglesia, y hay 3 puntos ahí acerca de estos padres, pero vamos a ver por qué vamos a ver esto, por qué no vamos a ver otra cosa, por qué no nos quedamos aquí. Vemos aquí que ahora menciona este punto, que es la interpretación de los padres de la iglesia. Dice: por esas razones no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la iglesia, griegos y latinos.
ni tampoco censuramos sus discusiones y escritos sobre cosas sagradas. Pongamos atención que dice acerca de sus interpretaciones y acerca de sus discusiones y escritos. Estamos hablando con respecto a ellos en específico. Siempre claro es si concuerdan con las Sagradas Escrituras, nuevamente. Eso es lo que se está buscando, es lo que están diciendo. Sin embargo, con toda modestia desaprobamos dichas interpretaciones si resulta que son extrañas a las Escrituras o incluso las contradicen. Consideramos no ser injustos con ellos, toda vez que ellos mismos unánimemente no aspiraban a que sus propios escritos tuviesen el mismo valor de los canónicos, es decir, de los bíblicos. Los padres de la Iglesia exigían se examinase su interpretación para ver si estaba de acuerdo con las Escrituras o disentían de ellas, y hasta exigían se aceptasen lo concordante y se desaprobase lo disconforme con las Escrituras. Situamos en la misma línea de los padres de la Iglesia las explicaciones y reglas de los concilios. Algo interesante que está pasando en este siglo es que ya la Iglesia Católica tenía ya su propia forma de ver tanto la historia o ver también las doctrinas, y de hecho tomaban a los padres de la Iglesia para ciertas discusiones, para decir esto es lo que dicen los santos padres y por lo tanto no podemos discordar de ellos o no podemos variar con respecto a eso. Y aparte es que no específicamente la Iglesia cristiana, la Iglesia Católica estuviera mencionando de que se daban fundamentaban en todos los escritos, sino aún tenían una mala interpretación de eso, porque hay algo que en la Iglesia, en el catolicismo, hay algo que se llama la tradición apostólica o sagrada tradición, que es lo que ellos tenían. ¿Y qué es esto? Es un concepto religioso que indica que no toda la revelación divina se describe en la Biblia, sino que también fue enseñada de la voz de Jesús y transmitida oralmente por los apóstoles. Es lo que ellos consideran hasta hoy que es la tradición apostólica, que aún los padres pueden seguir enseñando cosas que no están meramente en las Escrituras, y es lo que vemos, por ejemplo, que el Papa es ex cátedra, que todo lo que dice es correcto, es verdadero, porque desde el primer padre, que ahorita vamos a ver por qué se le llaman padres, se ha seguido transmitiendo ciertas enseñanzas en específico que muchas veces no pueden, no necesariamente están en las Escrituras. Ahora, los padres de la Iglesia tampoco, no se refiere al cargo que se tiene en el día de hoy a la persona que está en una parroquia, en una catedral. Tiene algo que ver porque ¿por qué llaman padres o a quienes se le llama padres? Por eso es que ahora le dicen curas, o también se llaman padres, por cierta notas que dice se le llaman padres por esa razón, pero no se refiere, o los padres de la Iglesia no específicamente se refiere a ellos, o no se refiere a ellos en este contexto, sino a padres de la antigüedad, a padres de la Iglesia primitiva de los primeros siglos. De los primeros siglos se le llamaban padres a los maestros, aquellos que enseñaban la palabra de Dios acerca del Evangelio, acerca de ciertas doctrinas. Y de hecho ahorita en este tiempo hay un estudio, hay una vertiente, así como apología, así como eclesiología, hay algo que se llama patrología, que es aquella estudio de la historia de la literatura cristiana
que es o que trata de los autores de la antigüedad sobre temas de teología. Se llama patriología. Y hay otra que se llama patrística, que realmente sí se refiere a estudiar específicamente la vida de los padres, pero eso no vamos a ver ahorita, sino la patrología, el estudio de la historia de la literatura cristiana, de los autores de la antigüedad. Bueno, antiguamente la palabra padre se aplicaba al maestro, porque en el uso de la Biblia y del cristianismo primitivo los maestros son considerados como los padres de sus alumnos. Y de hecho podemos encontrar una afirmación de Pablo en 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Pueden abrir su Biblia en este pasaje. Primera de Corintios 4:15. Dice así: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. En otra es lo que dice, y de hecho podemos ver como también tiene ciertas similitudes cuando habla a Timoteo, a Tito, acerca de que es el hijo en la fe. Por lo tanto, es esta palabra que es usada, que fue usada y empezó a usarse, de hecho, por Ireneo de Lyon, que es uno de los que vamos a ver ahorita, que dice: cuando una persona recibe la enseñanza de labios de otro, es llamado hijo de aquel que le instruye, y este a su vez es llamado padre suyo. Ireneo es de los primeros siglos, y de ahí es donde toman para decir padres, y esta palabra fue trascendiendo algunos siglos hasta llegar a decir como una forma de cariño, papá, igual es que ahora conocemos también a los papas del catolicismo. Y de hecho Clemente de Alejandría también dice: las palabras son las hijas del alma, por eso llamamos padres a los que nos han instruido, y todo el que es instruido es, en cuanto a su dependencia, hijo de su maestro. Entonces, con esa base vemos por qué en esta confesión se está mencionando a los padres de la iglesia. Porque dentro del catolicismo había una vertiente que consideraban bastante a los padres de la iglesia como fundamento igual de la iglesia, y para ciertas doctrinas decían: esto se tiene que decir, no tenemos que ir en contra de ellos, etc. Vemos, y podemos ver las historias también de Lutero, de Hus, de Tyndale, de varios de la Reforma. Vemos cómo también fueron acusados porque iban en contra aún de esas doctrinas, iban en contra de los padres de la iglesia, porque de hecho se le llamaban santos. Se consideran como padres de la iglesia solamente los que reúnen 4 condiciones: la ortodoxia de doctrina, la santidad de su vida, la aprobación eclesiástica o de la iglesia, y su antigüedad. Y como vemos, la antigüedad, por eso es que no todos llegan a ser padres de la iglesia
en sí. Solamente hay algunos concuerdan, otros no. Algunos dicen que son 5 siglos, otros dicen que son 7 siglos en los que se pueden considerar los padres de la iglesia. Viendo algunos estudios, concuerdan más que son 5 siglos en los que son más reconocidos algunos padres de la iglesia, y solamente se limita a 5 siglos. Entonces, por eso nos vamos a situar en esa época, en esos 5 siglos. Bueno, las enseñanzas de estos padres contribuyen bastante, también por eso es que se consideran al desarrollo de la doctrina de la iglesia. Son como fundamento después de los apóstoles, después de los evangelios, las cartas y el canon bíblico. Por eso es que se consideran también, porque dan luz, dan una forma de fundamento a lo que conocemos como iglesia, a lo que decían, por esto somos iglesia, porque de aquí partimos, porque de aquí ha venido la doctrina, la voluntad del Señor, la soberanía del Señor. Y muchos de ellos desempeñaron un papel bastante amplio, bastante complejo en ciertas controversias, en ciertos cismas, también en ciertos dogmas. Por eso es que también se llegan a tomar unos más que otros. Y bueno, vamos a ir al primer punto, que son los padres apostólicos. Ya no me dio tiempo de poner unas diapositivas para que pudiéramos ver, porque sí son varios nombres. Pero vamos al primer punto, lo tienen en sus hojas, que es los padres apostólicos. Dicho padres también, como dato, también es que este título fue atribuido en 1298 por el Papa Bonifacio VIII, y en especial a 4 grandes padres occidentales y latinos, que ahorita lo vamos a ver. Entonces vamos a ver 3 grupos: los padres apostólicos, los padres apologéticos y los grandes padres de la iglesia. Así son escritos. O también los últimos 2 grupos también se le pueden llamar padres pre-niceanos y padres post-niceanos, o sea, después del credo niceno, o antes del credo niceno o después del credo niceno, que esto fue en el año 325, que fue el credo niceno. Eso ya lo comentamos anteriormente, cuando estuvimos viendo sobre los credos. Y bueno, hay padres apostólicos. ¿Y por qué vamos a ver ahora a estos padres? Uno, porque si nada más nos quedamos aquí, vamos a decir los santos padres. ¿A quién se refiere? ¿Se refiere a los que están en ese momento? ¿Se refiere a los que ya murieron? ¿Se refieren aún los que vienen después? A los que ahorita, por ejemplo, podemos decir a los padres que le llamamos ahorita en la parroquia, o a alguien más. Pero no, debemos de ver quiénes son esos padres y por qué se le llaman esos padres, y por qué debemos ver debemos tener cierta claridad acerca de sus escritos, acerca de lo que ellos dijeron, y cómo es que esta confesión también nos da pauta a decir que aceptamos ciertas cosas o no desechamos las interpretaciones de los santos padres de la iglesia. Y ahora, los padres apostólicos son escritores cristianos del siglo I o principios del siglo II. Y esas enseñanzas se pueden considerar como un enlace directo, o también se puede decir como un eco, así como alguien habla y se va extendiendo, se va extendiendo, se vuelve a repetirse una y otra vez, ¿no? hacia adelante.
directamente de la predicación de los apóstoles. Es un enlace directo con los apóstoles, a quien conocieron personalmente o a través de las instrucciones de sus discípulos. Encontramos varios. Encontramos a Bernabé, que es uno de los que incluso escuchamos dentro de la Escritura, y algunos otros, que Policarpo, por ejemplo, también, que ya se ha escuchado. Son varios. Se han puesto 5 escritores y se introdujeron tres más, y estas 3 son cartas. No necesariamente conocen o se conoce quiénes lo dijeron, pero son en total unas 8. Primero vamos con Bernabé, que escribió una epístola en Alejandría. Tiene un carácter alegórico o simbólico de ciertas cosas en cuestiones de Cristo, la divinidad de Cristo, la preexistencia de Cristo. También nos habla acerca de los hechos de los cristianos en el principio. Y aún vemos sobre la aceptación del día domingo como la celebración de la resurrección del Señor. Es lo que contiene este escrito. De hecho, este escrito es bastante amplio. Hay muchísimo de información respecto a esto. Yo no lo había visto, pero sí, vaya, solamente hay que ver quién es un buen escritor respecto a eso. Pero nos habla acerca de cómo debemos vivir, porque nos dice cómo debe ser la liturgia, cómo debemos vivir como cristianos, y aún nos muestra de por qué debemos como cristianos, y nos muestra también a Cristo, su divinidad, a Dios. Es por eso que se toma en cuenta. Hay algunos que sí, perdón, por no ser tan preciso, hay muchísimo que ver, pero hay poco tiempo. Vemos esta epístola que habla acerca de eso, acerca de la divinidad de Cristo Jesús y la preexistencia. Desde ese momento ya se veía. También hay otro que se llama Hermas. Usa un contexto apocalíptico, pero igual nos habla acerca del arrepentimiento. Ese casi no hay mucha información, pero también en esos tiempos sí era un poquito más leído. Y también hay a un autor que es desconocido, pero es una carta a Diogneto. Esta carta a Diogneto habla más acerca de que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y que debemos de cuidar lo que hacemos, debemos de saber qué hacer en este mundo. Es lo que nos dice este escrito. Por ejemplo, dice al principio: los cristianos en el mundo. Los cristianos no se distinguen de los demás hombres, ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje, ni por su costumbre. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Pero dice: viven en la carne, pero no son según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben la vida
Son pobres y enriquecen a muchos, carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y ellos les sirve de gloria. Y esto les sirve de gloria. Sufren detrimento en su fama y ello atestigua su justicia. Y continúa hablando respecto a esto. Y si vemos cómo es este lenguaje, esta carta, vemos ciertos detalles bíblicos cuando dice: no son del mundo, pero te pido que los guardes del mundo. O Pablo hablando a los romanos con que no se dejen llevar por el siglo en el que están, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ese es uno. O hay otro, hay uno que se agregó recientemente, por eso ya se considera dentro de que es un escrito cristiano no canónico. Todos estos escritos no son canónicos, no están dentro de las escrituras, por lo que dicen, por lo que mencionan, porque luego son interpretaciones o son consejos hacia los demás cristianos, y no a tal grado como los apóstoles, o utilizan incluso a los apóstoles o lo que fueron enseñados de ellos. La Didaché es un escrito que se puede dividir en tres partes: ético, litúrgicos y disciplinarios. De hecho, la Didaché comienza con algo interesante. Dice: hay dos caminos. Dice: está la vida y está la muerte. Y eso habla respecto realmente a lo que enfrentamos nosotros, que un hombre que no cree realmente está muerto y va a morir eternamente, y alguien que cree en Dios, en Cristo, realmente vivirá eternamente con Él, con Cristo. Entonces eso lo dice, y después empieza a agregar ciertas porciones en el que dice que debes de creer en Dios, o que alguien que ha creído, que va por la senda de la vida, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a su prójimo. Es lo que dice, es lo que comienza, y aún continúa diciendo todo esto. Y ya aún habla acerca de cómo se debe realizar algunas cosas, el bautismo, la Eucaristía en ese momento, y aún la disciplina, cómo se debe llevar a cabo. Después viene Clemente de Roma también, que fueron 2 cartas a Corinto. Eso tenía más énfasis en la elección de los pastores, y también en la doctrina de la justificación solamente por la fe. Y después Ignacio de Antioquía, que no se sabe de quién realmente fue discípulo, pero habla sobre, hay varias cartas que hablan sobre la unidad y el gobierno de la iglesia, aunque él tenía cierta idea que había 3 oficios dentro de la iglesia. Por eso es que también debemos poner atención en esta, en que dice: no toda su doctrina, no toda su interpretación debe ser recibida, sino solamente aquella que concuerde con las escrituras, porque él decía que había 3 obispos, presbiterianos y diáconos. Es lo que decía. Después viene Policarpo de Esmirna, según lo que escribí, eso fue más o menos en el año 69, dice que fue discípulo de Juan, y escribió una carta a Filipos, exhortando a los hermanos en amor, al amor, a la armonía y al contentamiento en la fe, aún en las persecuciones. Recordemos que en estos primeros siglos hubo persecución, no fue como: oh, qué padre, está recibiendo, está mandando estas cartas y habla acerca de la fe, habla acerca de la unidad. Dices: oye, qué padre, ¿no? Y al menos podríamos decir que sí, sería muy padre aún en estos tiempos, porque se les daba ánimo.
Pero vemos cómo aún en esto todas esas cartas sirvieron para seguir expandiendo el Evangelio. Ya no están dentro del canon por ciertas cosas, por ejemplo la carta de Hermas y la carta de Bernabé pertenecen a los escritos apócrifos, y la carta de Ogneto se coloca a las obras de los apologistas griegos. Estos padres apostólicos estaban más preocupados por la proclamación del Evangelio, y esa preocupación fue igual, podríamos decir, o los historiadores dicen que de la misma magnitud como los apóstoles mismos tenían por anunciar la palabra de Dios. No estaban interesados aún en este momento para refutar o formular una doctrina en específico, porque el Evangelio era su prioridad. Por lo tanto, vemos cómo esto me ayuda bastante a mostrar en qué debemos de creer y quiénes son los verdaderos cristianos y qué es lo que siguen, por la justificación también por la fe, y aún de Cristo, su preexistencia. Y bueno, eso es en cuestión de los padres apostólicos. Los padres apologistas, o también llamados padres prenicenos, que fueron antes del Credo Niceno en 325. La apologética, si alguien no ha escuchado ese término, se estudió la defensa de la fe. Apologética consiste en la defensa de la fe. Esto, los padres apologistas estuvieron desde la mitad del siglo II hasta finales del siglo III, y surgen después de los padres apostólicos, ya con otra característica en particular, porque ahora eran defensores públicos de la fe. En estos tiempos, ahora había muchos que iban en contra de ellos o los acusaban de ciertas herejías, de ciertas cosas. Por ejemplo, que mataban a alguien en sus reuniones. Esa era una de las más conocidas. Los apologistas griegos de la literatura se dirigen por primera vez hacia afuera. Vemos que estos tratados, o los tratados anteriores que vemos ahorita, era más hacia una iglesia, hacia que la iglesia los escuchara, pero ahora estos padres apologistas ahora es comunicar hacia afuera, aún hacia los gobernantes, aún hacia las ciudades, y entran en dominio de varias cosas. Va a venir involucrado parte de la cultura, de la creencia en ese momento, aún de la ciencia que estaba en ese punto, en ese momento. Por eso los apologistas se propusieron 3 objetivos. Se dedicaron a refutar las acusaciones que recibían, porque hay algunos que, como mencionaba, los acusaban de incluso no estar, o ¿cómo se llama esa palabra?, sometidos al gobierno de ese momento. Entonces es ahí donde muchos decían, no se someten al gobierno de ese momento. También se dedicaron a refutar. También expusieron lo absurdo que es ciertas doctrinas.
ciertas doctrinas del paganismo, de algunos mitos de las divinidades en ese momento, y que solamente había una correcta interpretación, había una correcta verdad solamente, y esa se encontraba en Dios. También defendieron los dogmas de la unidad de Dios, el monoteísmo, que solamente hay un solo Dios, la divinidad de Cristo y la resurrección del cuerpo. Y como punto número 3 también, no solamente llegaron a refutar a refutar estas acusaciones o argumentos que los filósofos en ese momento tenían, sino también demostraron, o había algunos que demostraron aún con el propio cristianismo, con la propia verdad, y aún que la única verdad con esa solamente podía refutarse, o se podía demostrar que la filosofía o únicamente la razón no era válido, ni siquiera podía lograr alcanzar la verdad. Y estos padres entonces se encargaron de eso, por eso se llaman padres apologistas, y hubieron varias herejías que refutaron. Uno de ellos, el más conocido, es el gnosticismo, que aunque el gnosticismo tiene bastantes puntos, pero uno de ellos es que había dioses, o incluso dentro del cristianismo llegaron a decir que había dos dioses, uno malo y uno bueno. El Antiguo Testamento, uno del Antiguo Testamento que era malo y uno del Nuevo Testamento que era bueno. Y aún que todo lo material era del Dios malo y el espiritual que era bueno. Eso hablaba del gnosticismo. El marcionismo decía que el Dios del Antiguo Testamento es diferente que el Nuevo. La ley no puede tener relación con la gracia, que hay un Dios inconstante en el Antiguo Testamento, por lo cual no es el Dios del Nuevo Testamento, que Jesús sí reconoce al Dios del Antiguo Testamento, pero que es diferente y que vino a eliminar la ley del antiguo Dios. Es lo que dice el marcionismo. Hay otras, como el montanismo, que se considera, hay alguien que se llama Montano, que se consideraba profeta, que tenía nuevas revelaciones y que el Espíritu Santo hablaba por él. Esta herejía esta doctrina que proclamaba, o esta enseñanza que él decía, es más o menos como los carismáticos de hoy en día, en el que el Espíritu Santo es el que habla, el Espíritu Santo es el que hace, el que dice. Entonces es el montanismo. Ahora vamos a hablar un poquito más, entonces que quiero agregar estos puntos para saber qué es lo que realmente estaban refutando esos padres de apologistas. Y de ahí entendemos, y ahí son bastantes, pero vamos a ver algunos nada más. Entre los más conocidos, Ireneo de Lyon. Existió entre 140 o 160, muchos no tienen específicamente el año, pero sí la fecha de su muerte, que fue más o menos en el 206. Ireneo se dedicó a la tarea de combatir las herejías gnósticas por medio de extensos escritos. Y como estamos viendo acerca de qué interpretaban, él dice lo siguiente: es mejor no saber absolutamente nada, ni siquiera una sola de las razones por las que ha sido hecha una sola cosa de la creación, pero creer en Dios y perseverar en su amor, que hinchado por un conocimiento así, apartarse de este amor que es la vida del hombre, y más vale no buscar
otro conocimiento que el de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue crucificado por nosotros, que caer en la impiedad por cuestiones sutiles y discusiones. Es lo que dice con respecto a Moisés. También llega a decir su conclusión de la Trinidad, que hay un solo Dios y que la Biblia aparece de igual manera tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es Ireneo de León. Justino Mártir, en su búsqueda de la verdad, él existió entre 110 y 165, y en su búsqueda de la verdad indagó en el estoicismo, en las filosofías, hasta que un anciano le habló de la fe cristiana. Pero ya con todo este pensamiento de filosofía, él ahora utiliza todo este recurso para estar a favor de la fe cristiana, para defenderse y lo que dice lo siguiente: para defenderse del cargo de ateísmo, porque en ese momento también existía alguien que decía, no, son ateos, porque no creen en los dioses que creemos, y no creen en un Dios invisible. Pero él dice que los cristianos adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu, y confesamos que somos ateos en lo que tiene que ver con dioses de esa clase, pero no con respecto al verdadero Dios, el Padre de justicia y temperancia y de las otras virtudes, quien está exento de toda impureza, pero a Él y al Hijo, quien salió de Él y nos enseña estas cosas, y al ejército de los ángeles buenos que le siguen y le son semejantes, y al Espíritu profético, adoramos y damos culto. Es lo que dice Justino Mártir. Otro que dice Clemente de Alejandría: poseía la filosofía, la poesía, la arqueología, la mitología y la literatura. Él existió del año 140 al 215. Clemente explica atinadamente las relaciones entre fe y conocimiento. Y dice, es verdad que a veces va demasiado lejos y atribuye a la filosofía griega una función casi sobrenatural en la obra de la justificación. Sin embargo, considera la fe como algo fundamentalmente más importante que el conocimiento. Y de hecho, este es un resumen, una opinión de alguien más. Su verdadero expresión que él dice es: la fe es algo superior al conocimiento y es su criterio, solamente fe. Clemente quiso fundar un sistema teológico cuya base y principio fuera también la idea del logos, porque recordemos que también para los griegos logos o la palabra era muy importante. Ahí viene alguien que se llama Orígenes, también es muy conocido dentro de la historia, que nació en el año 185 en Alejandría, y cuando tenía 30 años se dirigió a una escuela en Alejandría, y después él escribió 3 formas distintas de escritos. De hecho, no quise escribir tanto porque Orígenes tiene muchísimos escritos. De hecho, es uno de los que más escritos que se llegan a ver el día de hoy.
incluso se pueden ya buscar en español y ya están. Pero él escribió 3 formas distintas, o ¿cómo se le dice? Bueno, se le llama skoilos, es cuando se responde ciertas preguntas, cuando él se le llegó a preguntar acerca de algunos pasajes de las escrituras, él respondía y hacía su escrito. Es más o menos algo que ahorita pasa con Miguel Núñez, me parece, que tiene un canal en YouTube acerca de preguntas difíciles, creo que se llama. ¿Cómo? No es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. Creo que es eso. Ese es más o menos de skoilos. Las homilias, que son predicaciones en sí, y los comentarios, es específicamente en lo que él escribió. Son 3 cosas y son todas estas las que llegan a tomar importancia, incluso creyentes de siglos futuros. Y aquí vemos también algo interesante que encontré, es que él utiliza algo que se llama tricotomía, la tricotomía de Platón, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Aún en el día de hoy hay debate acerca de eso. Wow. Entonces él, podemos preguntarnos si realmente estaba cierto o no, y ver si las escrituras realmente lo avalan. Ahora, hay otro que se llama Tertuliano. Este es no meramente griego, sino este es uno de los primeros que fue latino, por eso es que después, por eso es que vemos griegos y latinos. Tertuliano defiende sin concesiones la pureza de las costumbres cristianas, pero también abandonó la comunión con la Iglesia Católica para hacerse montanista. Recordemos lo que vimos antes. Es por eso que, aunque sus escritos son bastante buenos, porque habla sobre la fe, defiende sobre la fe, y aún las costumbres cristianas del bautismo, Eucaristía, los días, domingos, todo eso. Pero se volvió montanista, se apartó. Y bueno, de aquí vienen los 4 grandes padres griegos y también los padres latinos. Estos padres, más que nada, ¿por qué se le llama griegos y latinos? Por la región en donde estaban, Occidente y Oriente. Por eso es que es esta división o esta diferencia, pero es por la región. Hay algunos que lo llevan a punto de decir que porque unos eran de habla griega, otros de habla latina, pero no necesariamente, sino es más por la región, es lo que yo podría decir. Entre ellos encontramos Basilio el Grande. El hijo fue obispo de Cesarea, y él dice lo siguiente: en la investigación de la naturaleza divina hemos de dejarnos guiar por fuerza de sus operaciones. Si vemos que las operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se diferencian las unas de las otras, de la diversidad de operaciones deduciremos que son diversas también las naturalezas que operan, porque es imposible que seres que son distintos en lo que a su naturaleza se refiere estén asociados en cuanto a la forma de sus operaciones. Si pues percibimos que la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una única e idéntica operación, que no presenta ninguna diferencia o diversidad de nada, es fuerza que de esta identidad de operación deduzcamos la unidad de naturaleza,
Por tanto, la identidad de operación en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo arguye claramente la semejanza de naturaleza. Vemos que es un poquito diferente también la forma de narración y cómo escribieron ellos, a cómo se escribe o se ha escrito posteriormente. Estos son padres griegos. También tenemos a Atanasio de Alejandría, que defiende dentro también de los concilios, dentro de los credos. Pero también vemos a San Gregorio Nacianceno, a Juan Crisóstomo, y que todos ellos también hablan acerca de la unidad en Dios y también la diversidad entre ellos, pero que hay un trino Dios. San Gregorio Nacianceno dice: la identidad de las tres personas en la Trinidad es completa, salvo en sus relaciones de origen, porque para nosotros hay un Dios Padre, de quien son todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas, y un Espíritu Santo, en quien son todas las cosas. Pero estas palabras de, por, en, no enseñan la distinción de naturaleza, sino que caracterizan las personas de una naturaleza que es una y sin confusión. El Padre es Padre sin principio, porque no procede de nadie. El Hijo es Hijo y no es sin principio, porque procede del Padre. Pero si hablas de principio en el tiempo, también Él es sin principio, porque es el hacedor del tiempo y no está sometido al tiempo. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad, que procede del Padre, pero no a manera de filiación, porque no procede por generación, sino por procesión. Y también Él es sin principio. Esos son los padres griegos. Y nada más recalcar algunos puntos de esos para poder decir si realmente quedamos con eso o no. Ahora, hay otros cuatro que ahora son latinos, que es Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona, Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno. ¿Y cuál de ellos que resaltaba un poco más es Agustín de Hipona? Que él, de hecho, su conversión, él era obispo, y él se convirtió mientras leía Romanos capítulo 13 al 14, en un jardín de Milán. Y él estuvo contra los maniqueos, contra los donatistas, contra los pelagianos. De hecho, los maniqueos admitían dos principios creadores, el bien y el mal. Los donatistas aseguraban que solo aquellos sacerdotes cuyas vidas fueran intachables entonces podían administrar los sacramentos, y contra los pelagianos, que rechazan la doctrina del pecado original, negando por lo mismo la misma gracia que es entendida por Pelagio, que es como que el hombre sí puede o tiene esa capacidad de ser salvo o participa de su salvación. Y es lo que dice, es lo que hace San Agustín de Hipona. Existió en el año 354 hasta el 430. Y él llega a decir esto: confesemos la doble naturaleza de Cristo, a saber, la divina por la que es igual al Padre, y la humana por la que el Padre es mayor que él. La una y la otra unidas son, no dos, sino un solo Cristo, para que Dios sea una Trinidad y no una cuaternidad. Porque así como el alma y el cuerpo son un solo hombre, así Dios y el hombre son un solo Cristo. Eso habla acerca de la divinidad y la humanidad de Cristo. Y Jerónimo de Estridón, nada más como último, son varias cosas que es interesante ver la historia, cómo es que llegan a pensarlo. Y algo interesante es que ahorita tenemos hermenéutica, exégesis o varios términos respecto a eso, las técnicas de interpretación de las escrituras, pero ni en este tiempo de los padres
ni aún en ese tiempo había como tal una interpretación como ahora la conocemos. Pero vemos cómo fue habilitada también la interpretación en esos tiempos para llegar a tales conclusiones. No significa que no tenían formas de estudiar las escrituras, claro que las tenían, pero algo distintas. Por eso es que algunos difieren unos de otros, aún en las confesiones, aún en este tiempo de la Reforma. Y Jerónimo de Estridón, él fue uno de los traductores de las escrituras. Él es autor de la Vulgata, así se llama, pueden buscarla también, traducción al latín de las Sagradas Escrituras. Y lo que dice él con respecto a las escrituras, habla acerca de que no se deben cambiar. Porque él dice así: no soy tan estúpido como para pensar que cualesquiera de las palabras del Señor necesitan corrección o no son divinamente inspiradas. Pero los manuscritos latinos de las escrituras son deficientes por las variantes que se encuentran en todos ellos. Mi objetivo ha sido restaurarlos a la forma griega original, de la cual mis críticos no digan que han sido traducidos. El libro de Jesús, bueno, y él dice el libro de Jesús, hijo de Sirac, el libro de Jesús, hijo de Sirac, la sabiduría de Salomón, Judith, Esther, Tobías, los Macabeos, se leen para edificación, pero no gozan de autoridad canónica. Vemos cómo él llega a decir eso y vemos cómo ha sido como una base también para saber qué libros hay, qué libros están dentro del canon. Y bueno, hermanos, aunque fue una pasada nada más, vemos que estos son los padres de la iglesia, o estos se llaman, hay muchísimos más, pero esos son los que más son reconocidos. No debemos ver tampoco tan como una forma de decir, bueno, estos son, no concordamos con la Iglesia Católica, por eso es que eso dice aquí. Por estas razones no desechamos las interpretaciones, pero siempre claro es que concuerdan con las Sagradas Escrituras. Y aún dice, los padres de la iglesia exigían se examinase su interpretación para ver si estaba de acuerdo con las Escrituras, o disentían de ellas, exigían se aceptase lo concordante y se desaprobase lo disconforme de las Escrituras. Es muy bueno saber que tenemos una línea de poder decir, el Evangelio se fue compartiendo. Y hermanos, confiemos en la soberanía de Dios. Perdón. Hermanos, confiemos en la soberanía de Dios por cómo ha utilizado a estos hombres para la defensa de la iglesia. Hermanos, miremos a los padres de la iglesia primitiva como un ejemplo para nosotros sobre seguir a Cristo y defender la verdad. Hermanos, discernamos sobre los escritos de los llamados padres de la iglesia. Entonces todos estos sirven y aún podemos decir que estamos de acuerdo en sus interpretaciones siempre y cuando concuerden con las Escrituras. Si quieren conocer más de estos padres, el libro, bueno, hay varios libros, pero uno de ellos es la historia de la iglesia por Justo L. González.